Hoy, hoy cantando esta canción de saber cómo Dios, nosotros no lo vemos, pero Él está obrando y Él toca nuestro corazón. Y yo creo que algo importante que estuve viendo en la palabra, pensando en el tema de hoy que se llama Caminando con Jesús, podemos ver ese caminar con Jesús tan importante, pero hubo un evento bellísimo que sucedió y está en Lucas capítulo 24, desde el versículo 13 hasta el 35. Pero hay algo hermoso que sucedió antes de esa caminata que se le llama en un capítulo, se llama el camino a Emaús. Entonces había unos hombres que estaban caminando y se consiguen a Jesús, pero ni siquiera sabían quién era. De esa historia vamos a hablar un poquito hoy, pero lo que sucedió antes de que comenzaran a caminar, resulta que en Lucas 24, voy a leer un poquito del 12, dice, bueno, a ver, no, voy a leer un poquito antes. Dice, en el 10, dice que estaban María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos le pareció una locura. Lo que ellos estaban contando es que el sepulcro está vacío. Y eso le parecía una locura, dice. Mas a ellos le parecían locura las palabras de ella y no les creían. Pero aquí viene un fenómeno hermoso que es una muestra de que Jesucristo va a volver. Y ya van a ver por qué. Dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio que los lienzos solos y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Pero cuando nosotros buscamos en otros evangelios, creo que el de Juan, dice que el lienzo estaba enrollado y cuando el lienzo estaba enrollado, eso tenía un significado. Por ejemplo, yo sé que para nosotros los latinos con alguna influencia europea, en este caso italiana, nosotros sabemos el significado de cómo colocar la mesa, cómo colocar los cubiertos, cómo colocar la servilleta, el mantel. Pero en contexto general de la cultura judía, cuando el jefe de casa comía y se paraba y volvía, tenía que volver, él dejaba la servilleta, por decir así, en este caso el lienzo, lo dejaba de una manera que significaba no he terminado. O si lo doblaba, decía ya terminé. Pero en este caso lo enrolló. Ya, perdón. Si lo arrugaba, sí, exacto. Volveré. Volveré. Y dice que él lo dejó, pero enrollado, o sea, estaba doblado, pero de una forma como que voy a volver. Y eso fue el significado que dejó maravillado a todas las personas que conocían lo que era la cultura judía, que Jesucristo iba a volver. Entonces, eso fue parte de esa gran enseñanza. Pero después de eso, que a ellos le había parecido locura lo que le estaban diciendo estas mujeres que vieron el sepulcro vacío, pero cuando ellos se encuentran con ese lienzo de esa manera, significaba algo, tenía un significado para los judíos. Entonces ahí salen y resulta que en Lucas 24, 13, del 24, del 13 al 35, se lo voy a leer. Dice así. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que le había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Aquí vamos a ver algunas enseñanzas y vamos a hacer algunas pausas. Pero dice, ¿qué vienen discutiendo? Dice Jesús, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo,
¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que está, de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó Jesús. Lo de Jesús de Nazaret era un profeta, poderoso en obra, en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Pero fíjense esto, aquí estos hombres están reconociendo a Jesús, pero ¿cómo lo están reconociendo? Jesús de Nazaret. O sea, un hombre de un pueblo, sí. ¿Qué más era? Era un profeta. ¿Qué más era? Poderoso en obra. ¿Qué más? Y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Pero hasta ahí no lo estaban reconociendo como el Hijo de Dios, no lo estaban reconociendo como el Salvador, no lo estaban reconociendo como el Dios que promete y cumple, el Dios que va a volver. Solamente lo estaban reconociendo parcialmente y por eso dice que tenían los ojos velados. O sea, no podían identificar quién era Jesús. Y si seguimos, dice, los jefes de sacerdotes y de nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era él quien redimiría a Israel. O sea, ellos estaban esperando a un rey poderoso que iba a venir a destruir a todo el imperio romano que estaba en ese momento gobernando, pero simplemente ese no era el objetivo de Jesús. Jesús vino, ¿cómo vino? Vino prácticamente débil, solo, se veía como pobre y justamente fue creciendo en humildad, trabajando la carpintería, pero ese no era el rey que estaban esperando en Israel. El rey que hoy todavía siguen esperando, ellos creen que Jesucristo no vino. Y ese es el punto que nosotros vemos aquí. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era quien nos iba a redimir a Israel. Y cuando habla de redimir a Israel, le estaba hablando, era de que estaban esperando ese rey poderoso. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto, también algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esta mañana muy temprano. Fueron al sepulcro. Ahí estaba la conversación de estos hombres con Jesús. Dice, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes le dijeron que él estaba vivo. Y ahí sigue, es como que le contaron, era locura, no lo creían, estaban esperando a otro. O sea, realmente están hablando, están describiendo muchas cosas de Jesús, menos la más importante, menos de para qué vino. Jesús vino con un objetivo, un propósito específico. Lo que pasa es que podemos leer la Biblia y el mismo Jesús dice, ¿ustedes saben para qué he venido? Para dar vida en abundancia. Pero también dice que vino a dar testimonio de Él. Ese es otro. Entonces hay personas que solamente se van por esa otra parte. Vino para dar testimonio de quién era. Pero precisamente lo más importante es la salvación. Dice, pero no hallaron su cuerpo. En el 23. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes le dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. O sea, en definitiva, fueron a comprobar. Y esa es la cosa. Sí, es verdad, no está. Y van y podemos comprobar muchas cosas. Incluso se está buscando todavía comprobación de que si Jesús le consigue un rastro de que las células puedan ser vistas hoy de su sangre para saber si de verdad era humano o era divino. Y entonces podemos seguir descubriendo cosas, si era humano o divino, cómo era la célula, qué importa. O sea, es importante para la ciencia, pero para la salvación no tiene sentido descubrir más cosas de Jesús.
qué torpes son ustedes. Miren, esto no lo estoy diciendo yo, esto lo está diciendo Jesucristo, se lo está diciendo a esos hombres. Qué torpes son ustedes. Qué torpes son ustedes. Les dijo así. Y qué tardos de corazón. O sea, aquí hay dos cosas. Hay una mental y otra espiritual. Hay una mental y otra de emociones. Hay una mental y la otra de corazón. Cuando dice que tardos de corazón, es que si tú no me convences, yo no voy a creer. Si yo no veo un milagro, yo no voy a creer. Entonces dice, y qué tardos son de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Ahí ya les empieza, él está dando las verdaderas nuevas de salvación. ¿Dónde estoy? 27. Ok. El 28. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían. 27. Ay, perdón, leo el 27. Entonces comenzando a... Okay, perdón. Entonces comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. O sea, desde Moisés se está declarando quién es Jesús y cómo iba a venir. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo y ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos. Ahí sí se dieron cuenta quién era. Pero todo lo que tuvo que hacer Jesús. Yo pregunto, Jesús está caminando con nosotros y nosotros muchas veces no lo sentimos. Aunque tú no lo puedas ver, está obrando. Así dice la canción. Sí. Aunque no puedas ver, está obrando. Aunque no lo puedas ver. Caminamos con Él, vemos su maravilla, pero nos cuesta creer en el amor eterno y su trabajo redentor, que es el más importante de todo lo que tenemos que creer de Él. Lo más importante es su amor redentor, su amor que nos perdona. Entonces se abrieron los ojos y reconocieron, pero Él desapareció de repente, ¿verdad? Se decían el uno al otro. Mira esta pregunta. ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? A veces nosotros podemos sentir esa pasión y podemos ver que casi, pero todavía no tenemos esa seguridad. Así le pasó al hombre cuando Pablo le estaba predicando al rey Agripa. Dice, por poco me persuades a ser cristiano, por poco. Pero por poco no basta, ¿sabes? Es como una persona que diga, por poco llego a Roma, pero no llegué. Por poco llego a Italia, pero no llegué. Eso no sirve. Tiene que ser ya consumado, completo. Y cuando le preguntan, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba de las escrituras? Al instante se pusieron en el camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Hasta ahí, ¿verdad? Hasta el 35. Los dos, por su parte, contaron lo que había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido o cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. ¿Por qué reconocieron a Jesús cuando partió el pan? ¿Será que le vieron las marcas? ¿Será que la forma de partirlo? ¿Será que ahí sí se le manifestó y pudieron verlo? ¿Pudieron creer?
Por eso que nosotros tenemos que crecer en fe. Y saben una cosa, los propios apóstoles pecaron, por decirlo de una manera, porque él le dijo hombres de poca fe. Y si tú eres una persona de poca fe, yo también. Yo quiero decirle, porque la idea de aquí es que nos edifiquemos y no que nos señalemos. Yo también fallo en cuanto a la fe, porque la fe significa que tenemos que dar un paso, y no a ciegas, sino justamente creyendo que el Señor está obrando alrededor de nosotros. Así que queda un tiempo abierto. Me tomé todo este tiempo para leer porque en realidad es importante no solamente leer las escrituras y descubrir cuánta ciencia hay allí, sino creer con el corazón. Pero si lo vemos tal cual como el mismo Jesús lo dijo, que él estaba prácticamente cumpliendo todo lo que habían dicho los profetas y Moisés también, incluso hasta la forma de cómo dejar el lienzo, significa que Él va a volver, Él va a regresar por nosotros. Él nos va a llevar, vamos a estar con Él siempre, y después de eso, nosotros nos podemos hacer mil preguntas. ¿Y dónde vamos a vivir? ¿Será la tierra? ¿O será en el cielo? ¿O será dónde? Francamente, donde sea, nos importa, no nos debe importar si estamos con el Padre. Yo cuando salía con mi papá, a mí no me importaba dónde estaba. A mí lo que me importaba con quién estaba. Y si estamos con él, eso es lo más importante. Así que queda abierta aquí la mesa de discusión, de comentarios, de aportes, porque verdaderamente vale la pena que hoy tengamos en nuestro corazón esa seguridad de que Él regresa. ¿Puedo contar una anécdota? Hoy estábamos con el carro a Rieti a hacer un mandado por el pasaporte de Lorena. Y Lorena está con las muletas al momento. Yo pensaba de mostrar solo un lugarcito del centro que es muy hermoso. Y cuando bajamos, Enzo me dijo, pero, ¿qué importa ir a ver este lugar o otro? Mejor que estamos con Lorena. Y de hecho, sí, podemos ir otro día a ver Rieti. Es más importante estar con la persona con quien queremos estar. Y dejamos. Simplemente nos fuimos y fuimos en un bar, tomamos cappuccino, cornetto, hoy en la tarde. Esto para decir cuánto es importante más con quién estamos caminando, con quién estamos pasando el tiempo y menos dónde estamos, qué estamos haciendo, lo que estamos comiendo. Mejor cuidar las relaciones que no el contorno de una relación. Estos que iban caminando con Jesús, le costó mucho darse cuenta que era Jesús, porque, bueno, no sabemos qué apariencia tenía Jesús, no la hemos vista. Tenemos unas descripciones en la Biblia de algo hermoso, pero de hecho es bien diferente el cuerpo renovado del cuerpo anterior. Se dice que Jesús no tenía una apariencia hermosa cuando estaba antes de morir. Era un hombre, no sé, decir común, que no era hermoso. De algún lado está Sí, dice escrito. que no sea yo hermosura en su rostro. Isaías. Sí. Y entonces, por alguna razón no lo reconocían, pero tampoco lo reconocían hablando, enseñando. Le costó mucho. Tal vez estaban más enfocados en el viaje, en sus pensamientos, pero luego se dieron cuenta en segundo tiempo que lo que decía, la manera en que hablaba, lo que sentía en el corazón era Cristo. Y esto me hace pensar que muchas veces el Señor nos habla con lo que nos pasa alrededor, con los milagros que hace en nuestras vidas en continuación, cosas maravillosas como podría llevar un montón de testimonios en mi vida. Suceden cada día estos milagros. Hasta el milagro que pudieron llegar la familia Palumbo sin ningún problema aquí, listo todo como planeado.
y pudimos tener una cena hermosa ayer. Es un milagro, yo creo esto. Pero no lo reconocemos. A veces nosotros pensamos, ya, ¿cómo sería rico ver el mar que se abre para ver la presencia de Dios? Y nos damos cuenta que ha sucedido otro milagro en nuestra vida ese mismo día. Algo que sencillo, no tan inmenso como abrirse el mar, pero un pequeño milagro que sucede y que un hombre no puede hacer, siempre es un milagro. Hasta la cosa más pequeña que nos sucede y que es por Dios es un milagro. Y nosotros tendríamos que dar cuenta que ahí estaba el Señor. Estábamos ciegos como estos dos que caminaban. Y el Señor siempre está aquí. Siempre está con nosotros. Solo hay que darse cuenta de eso. Ay, extraño. Ay, tener aquí el pastor me da. Ay, ay, ay. Bueno, solo quiero decir que prácticamente en el transcurso de la vida, tanto he visto en mi vida como, no tanto en mi vida, pero sí también, bueno, en personas que hemos querido, bueno, hoy le contaba al pastor que yo conocí una señora que ella decía que había leído la Biblia 30 veces. Entonces yo vengo y me acerco a ella pensando de que, bueno, esta es una mujer rica. Toda la Biblia 30 veces. Esto decía. Que la había leído toda por 30 veces. Entonces, yo pensaba que, digo yo, wow, es una persona muy espiritual, una persona donde yo puedo aprender, donde tantas incógnitas que yo tengo me las puede quitar y bueno, me puede ayudar a caminar en el camino del Señor. Pero no fue así. No fue así. Entonces, a veces pensamos que más que todo estudiamos la Biblia, escuchamos estudios bíblicos, porque lo que estamos, no, ¿cómo decir? Lo que queremos es conocimiento, exacto, gracias, pastor, conocimiento, tanto para que la gente nos pueda admirar, como también para humillar a las demás personas. Pero en realidad nuestro propósito no es para conocer del Señor, para aprender a caminar como Él caminaba, para amarlo más. Entonces nos estamos engañando, más que todo, como siempre, ¿verdad? Ese orgullo que tenemos, el ser humano, que ese orgullo que tiene. Y hay una cosa, que si yo no paso tiempo con el Señor, yo no me voy a dar cuenta de cuánto el Señor me ha cuidado, de cuánto el Señor me ha amado. Yo no puedo caminar con un desconocido, no puedo, es bien difícil para mí. Yo voy a estar siempre inquieta, desconfiada, mientras que si yo entre más conozco al Padre, tengo un corazón más temeroso, más lo respeto, más lo amo y camino más libremente en este mundo, confiando que mi vida está en sus manos. Pero yo no puedo ser una persona así si no paso tiempo con el Señor. Le digo porque yo fui esa persona que insegura, nerviosa, que todo lo quería arreglar con mis propias fuerzas, y cuando me di cuenta me caí no sé de cuántos pisos. Así que lo primordial es tener nuestro tiempo con el Señor, conocerlo a Él por medio de la Biblia, y no, o sea, nosotros queremos que las personas nos cuenten del Señor. Por la experiencia de otros. Exactamente, por la experiencia de otros, pero una relación personal con Él, orando y leyendo la Biblia, no la queremos hacer por la pereza. Es más, le dedicamos más tiempo a las redes sociales, al que están diciendo de nosotros, o sea, el chisme con las redes sociales, con todo esto que existe ahora, que tiempo con el Señor de calidad. Hola, Jimmy. No. Qué placer verte. Bien, hermanos, bendiciones. Buenas noches. Qué bendición estar ahí todos los hermanos juntos, en armonía. Dios les bendiga, hermanos. Aquí estamos escuchando.
Qué bueno. Hoy estuvieron aquí almorzando tu hermana y los niños, tu cuñada también. Qué bueno. Sí, 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 ha sido hermosísimo. Y creo que de eso se trata, de las relaciones. Es igual como decía Lorena. Muchas veces podemos querer tener un conocimiento intelectual del Señor, de la palabra, por hacernos o por creernos más sabios. Pero realmente lo que realmente valora el Señor, o cuando experimentamos al Señor, es cuando tenemos esa relación con Él, cuando caminamos. Yo pienso en esos discípulos, porque eran discípulos también, que iban al camino y no lo reconocieron porque tenían un conocimiento intelectual, pero a medida que se fueron relacionando con Él en el camino, fue que cuando tuvieron la relación, fue que lo reconocieron y conocieron el poder en su vida. Entonces, por eso pienso que es vital la relación, donde no es solamente de recibir conocimiento, sino de mostrarle mi vida, hablarle de mi vida, que Él me conozca a mí y que, bueno, Él te conoce, pero de ser yo franca con Él, de quién soy y de conocerlo a Él como mi modelo a seguir. Hay una cosa que yo siempre he escuchado toda la vida, que dice, mire, pastor, ore por mí porque yo sé que Dios lo va a escuchar a usted, no, a mí no. Buscamos al diácono, igualmente le decimos lo mismo, pero ¿y por qué nosotros no? Porque no conocemos al Señor, no nos acercamos como si Él está ahí con los brazos abiertos. Yo no entiendo por qué, no lo vamos a buscar. Tenemos más valor de ir a buscar a una persona y contarle todo que ella no nos puede ayudar al Dios del universo. No, de verdad que no sé. No sé. Hay un verso que dice, entrad confiadamente ante el trono de la gracia para que haya oportuno socorro. Y es ante el trono de la gracia. ¿Y quién está en el trono de la gracia? El Dios de gracia. Hemos sido salvos por gracia. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, por eso que hay que entrar así como dice Lorena. Pero hay que ir confiadamente porque en realidad que nosotros podemos decir mentiras, incluso a nosotros mismos, pero a Dios no. Y si entramos ahí, yo le he dicho a Dios, Señor, ni yo mismo me soporto. Yo a veces digo, como dice en la palabra, dice, ¿habría yo desmayado si no viera la bondad de Dios en la tierra de los vivientes? ¿Habría yo desmayado si Dios no tuviera misericordia por nosotros? Por eso dice que ¿por qué creen ustedes que dice que la misericordia de Dios es nueva todos los días? Porque solamente con un solo día sin misericordia, el Señor nos debería desintegrar. Por eso es nueva. Renovación continua. Entonces, de eso se trata. O sea, lo que queremos nosotros en este proceso, y estamos aquí unidos con amor, con gozo, es porque queremos seguir aprendiendo del Señor, andar en el camino del Señor, escuchar su voz, sentir, así como estos hombres que su corazón ardía, pero todavía no sabían qué pasaba. Y a veces nos emocionamos, lloramos por el Señor, queremos obedecerle y a lo mejor somos generosos y oramos y hacemos, pero hay algo más que es lo que Él quiere. Es una relación íntima, profunda. En esa relación es en donde se hace la verdadera comunión. ¿Qué significa la comunión? Estar en común unión con Cristo. Eso es la comunión. No es la perfección. Comunión significa estar unidos con Cristo. Y cuando estamos unidos con Él, empezamos a descubrir cuáles son nuestras faltas. Es como la comparación de dos radiografías o dos láminas de rayos X. ¿Cómo le dicen acá? Lastre. Pero se conoce. Sí, Rayos X. rayos. Cuando pones dos y puedes comparar una con la otra, la mueves, puedes ver la diferencia. Y esa diferencia es la que el Señor quiere que nosotros veamos respecto a Él. Y decir, voy a subir a tu estándar, pero para eso tenemos que estar cerca de Él. ¿Saben por qué
Me gustó un ejemplo de por qué motivo los leones no se comieron a Daniel. Ya habían comido. Ok, está bien, ok. Ya habían comido, dicen. Uno, ya habían comido. Pero un pastor, obviamente, fue algo gracioso que escuché. Había un motivo, pero dice que el motivo era porque él no olía a carne. Wow, wow. No, no, qué dolor. Aplazada. O sea, entendemos una broma, pero este pastor lo dijo, dice que no olía a carne por eso, ¿no? Y muchas veces nosotros somos carnales, no por el pecado que cometamos. Están listos. Échense mano. Ah, sí, ya llegaron. Aquí todo el mundo se reunió. Hola, Para hola. que vean que nosotros también estamos celebrando acá, no solo ustedes. Dígame, Qué bueno, qué bueno. nos adelantaron, nos Aquí adelantaron. Aquí lo No esperamos. vale. No, pero no digas que nos adelantaron. Uy, uy, no, no, no. Qué gusto verlos ahí juntos. ¿Qué es? Hola, ¿Está en el hola. aeropuerto? Qué bueno. Qué bueno, qué No bueno. oigo, no oigo nada. No es que yo estoy sordo, no es que no se oye el micrófono, es que yo no oigo. Bueno, Los quiero, pero qué bendición. Ok, hemos estado parados en una fila 1 hora y media desde que nos bajamos Wow. del avión. Así que, pero qué contento en verlos a todos. Sí, sí. Ahí los veo. un abrazo. Todos. Bueno, que salgan chévere ahí del aeropuerto entonces. Bendiciones. Okay. Sí, ahí nos hablamos, ahí nos hablamos. Vaya, Bye, bye. bendiciones. Toman, Un placer. Perdón por la interrupción. No, 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 no. Mira, solamente para que sepa. coman mucha pizza, coman mucha pizza, mucha pizza. Bueno, Chao. Chao, chao, chao. Gracias a Dios porque se extraño. que no, le quería conectado. compartir que estábamos hablando del camino de Maús, pero están en otra onda ahorita. Están- Sí. Bueno, entonces, sí, hablábamos de Daniel, no de Daniele, sino de Daniel, que dice que esta persona, obviamente, una broma, dice que los leones no se lo comieron porque no olía a carne. Entonces, eso de ser carnal es una palabra que suena feo, pero verdaderamente hay cristianos que son carnales. Y a veces identificamos el ser carnal solamente con el pecado de la lujuria o con cosas así por el estilo, pero no. La verdad que podemos ser carnales estando en murmuración, en chisme, estando con malos pensamientos continuamente, porque caemos en eso. La cosa es que hay que limpiarse continuamente. Por eso que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces, si tenemos una misericordia que es renovada, lo que tenemos que pensar es, Señor, gracias por tu misericordia del día de hoy, que no me has consumido, porque podrías hacerlo a causa de un solo pecado. Pues, Esto de la misericordia me hizo pensar que la misericordia de Dios cada día que se renueva es como el aire. Nosotros necesitamos aire para vivir. Imagínense de estar cerrado en un armario bien hermético donde no hay movimiento de aire. ¿Cuánto tiempo podríamos sobrevivir? Minutos o horas a lo mejor. Y si nosotros cada día no tuviésemos aire nueva, estaríamos ahogados. Y la misma cosa de la misericordia de Dios es igualita al aire. Si el Señor nos perdonara cada vez que hacemos un pecado, que es, bueno, frecuente, podemos utilizar esta palabra, frecuentemente tendríamos que ser juzgados, condenados, crucificados, enviados al infierno, todas estas cosas. Si no, el Señor nos perdona cada día. Esa es una cosa maravillosa.
una cosa maravillosa. Gisela. Gisela habla con sus ojos. Cuéntanos. Eso, imaginamos todo. Eso, sí, pero tiene que inclinar, pastor. Sí. Bueno. Un poquito. Yo creo que hay algo que me llamó mucho la atención. Él estaba hablando de carnalidad del pastor. Y creo que hay algo que me tocó a mí, el corazón, que yo le dije, así quería orarle al Señor, pero no sabía cómo. Y es que me limpie de toda carnalidad, de ese hombre viejo, ya me acordé de ese hombre viejo. Entonces yo he empezado a orarle a ese Señor, pero uno o 2 años atrás, yo le dije, Señor, yo quiero ver qué pecados ocultos tengo, Señor, porque a veces uno se las cree de mil maravillas, ¿verdad? Como el tapón del universo, la última Coca-Cola del desierto. Entonces, pero porque nuestro corazón nos sigue engañando, pero al momento que de verdad, de todo corazón, nosotros venimos y somos pero honestos con el corazón, porque no le podemos mentir al Señor, le decimos, Señor, yo quiero ver esos pecados ocultos, porque a veces no nos damos cuenta y a veces nos decimos, ¿por qué aquella persona me odia? ¿Por qué le caigo mal? Y a veces hacemos cosas que no son correctas, pero no nos damos cuenta porque nos mentimos a nosotros mismos. Y creo que ahí tiene que haber un momento de confrontarnos a nosotros mismos y decirle, porque el único que nos puede enseñar esos pecados y hacernos entender que tenemos esos pecados es el Señor. Y el mismo Señor nos va ayudando en el camino a poder, nos va ayudando a limpiarnos, a tener la fuerza, a tener la fuerza para poder dejar esos pecados. Pero tenemos que acercarnos al Señor y decirle, pues, qué tipo de carnalidad estoy haciendo ese hombre viejo, qué me ha quedado, porque no podemos vernos a nosotros mismos, es mentira. Sí. Bueno, no sé si hay alguien que quiere comentar esto del camino juntos a Jesús, es una imagen que parece casi increíble. ¿Cómo es posible que no lo ha reconocido? Pero qué hermoso cuando después se dan cuenta y sienten todo lo maravilloso que era Jesús y que eran varias cosas. Sentían no solo ese fuego en el corazón, sino se acuerdan de cómo le enseñaba Jesús. Y una cosa. Ay, perdón. No. Sí, no solo esto, de cómo, no solo el fuego, pero también que era un maestro, de cómo le enseñaba la palabra en una manera que nadie hacía. Ningún maestro religioso, ningún fariseo enseñaba como Jesús. Me gusta Lucas cómo escribe, porque Lucas era médico y los médicos son detallistas. Y de verdad que en otro verso, creo que Marcos solamente está 2 versículos, nada más, en 2 versículos. Pero aquí Lucas se dedica Lucas, ¿como cuánto? 23, 13, como más de 20 versículos, hablando del camino de Emaús. Y habla de la distancia, 11 kilómetros. Imagínate tú caminar, aprovechar los 11 kilómetros caminando con Jesús. Sería hermosísimo. Sí. Solamente les voy a pedir algo. Calculen el tiempo. Aproximadamente cuánto camina usted en 100 metros. Lleven el tiempo, multiplíquenlo para convertirlo en 11 kilómetros en distancia y tiempo. De manera que podamos tomarnos un tiempo de caminar con Jesús en ese tiempo del equivalente a los 11 kilómetros que uno tardaría caminando, no en carro, caminando. Y podamos pasar un tiempo con Jesús el día de mañana. Digo mañana porque ya hoy ya es noche y que mañana pudiéramos tomar un tiempo de decir, voy a caminar esos 11 kilómetros. A lo mejor 11 kilómetros son muchos. Es decir, en un día no los caminaría. Bueno, divídelo entre 5 días.
y tomar un tiempo de caminar con Jesús. Creo que eso es lo único que nos puede encender el corazón, porque dice que a ellos le ardía el corazón. Es lo único que nos va a enseñar qué cosas dicen los profetas y qué cosas dijo Moisés, porque eso se lo estaba diciendo él. Y lo otro, que disfrute significa estar con Jesús cuando ya nosotros lo identificamos cuando partió el pan. Y cuando partió el pan es un buen momento de recordar ese partimiento de pan que significa la cena del Señor. ¿Qué tal entonces si cada uno es un compromiso personal, no es una tarea, es simplemente le estoy dando una idea y para mí también de cómo puedo pasar tiempo con Jesús en estos días próximos? Si no tengo mucho tiempo, porque estoy muy ocupado, no importa, 1 hora, 40 minutos, un tiempo con Jesús como si estuviéramos caminando con Él y podamos sentir su calor, ese ardor en nuestro corazón por seguirlo. 11 kilómetros son 7 veces subir y bajar de mi casa donde yo tengo mi casa en la montaña. Son 1,5 kilómetros. 1,5 kilómetros lo haces en 15 minutos, 20 minutos. Y 7 veces subes, bajas. Después a lo último dice, ok, lo último, ya mi último 1,5 kilómetros para hacer 11 kilómetros, me quedé en mi casa. Entonces, ¿el tiempo cuánto sería? Es 1,5 kilómetros, 1/4 de hora, 20 minutos. Ok. Porque es en subida, ¿eh? Más que En una hora. subida. Manuel. Aquí está sacando la cuenta. Mire, Manuel, allá al fondo, sacando la cuenta. Mire la cara. Ah, ya lo Más puso a o menos. trabajar. Porque es Está- en subida, ¿eh? 1,5 kilómetros, 20 minutos, porque en subida, en bajada lo hacen Es más más o rápido. menos 1 hora y media. De aquí al supermercado, un kilómetro. Y media. Buen tiempo para aprovechar y orar. Si haces 20 minutos subiendo, 10 minutos bajando, porque bajando ya haces más rápido. Ok, ya vamos a sacar el tiempo. Oye, hoy Bueno, es miércoles. cuando me Oye. vengan a visitar, vamos y lo hacemos. Hacemos 7 veces. Aquí puso a trabajar a todos, Gisela. Yo, Todo el mundo. Gisela, yo voy a hacer algo. Yo voy a pasar tiempo con Jesús, pero sentado. No, Bueno, yo- también sentado. Yo también sentada paso mi tiempo con Jesús, porque como yo dije, yo me pongo a trabajar, ¿se ve? Me pongo a trabajar Perfecto. y oro y 2 horas 45 minutos aproximadamente. 44 minutos. ¿Qué te parece si oramos con la familia de 11 Alejandro? kilómetros sería Alejandro, Sí. que está en la mamá. ¿Te parece? Sí. ¿Qué tal? Sí, Marita, que está pasando una prueba de trabajo también ahorita. Sí. Nos gustaría orar por la familia de Alejandra y también de Sí, Marita, que está pasando una prueba de trabajo. también Xiomara, que está haciendo una prueba de trabajo. Quisiéramos Aquí orar. estoy. Sí. Nieto, nieto. Buenas noches, tarde pero segura. Hola, hola. Tomara. Ya. ¿Cuánto es? Tal vez esté equivocado. Dale, tranquilo. Ahorita es lo último que ponemos. Pero referencia. dai, quando venite qua lo proviamo e dopo lo facciamo. Ok. Ok. Bueno, entonces vamos a tomar un tiempo de oración. Ahora apagamos la